Ahí está, gracias por hacerme acordar. La diferencia es que el sistema nervioso autónomo generaba también esto de coordinación y regulación de las funciones, con la diferencia que el sistema endocrino lo va a hacer de manera más lenta, pero también de una manera más duradera. Es decir, si nosotros queremos regular la glucemia de Lucas, por ejemplo, lo podemos hacer a través del sistema nervioso autónomo porque sabemos que el simpático genera puede generar gluconeogénesis. Pero si yo quiero generar de manera sostenida en el tiempo, es decir, que Lucas o que Carla mantengan su glucemia constante, eso lo voy a hacer a través del sistema nervioso, el sistema endocrino, perdón, ¿sí? ¿Y qué forma parte del sistema endocrino? Si les preguntan, glándulas endocrinas. ¿Y por qué decimos endocrinas? Para diferenciarlo de esas glándulas exócrinas. ¿Qué eran las glándulas exócrinas? El ejemplo típico es el páncreas, que tenían las glándulas, pero tenían conducto. Entonces, su contenido era exócrino, generalmente se vertía una luz. En las glándulas endocrinas tienen la característica que no tienen conducto y por lo tanto su contenido se vierte hacia la sangre, ¿sí? Se dice que es endocrino el sistema para diferenciarlo del sistema parácrino o autácrino, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando una sustancia actuaba sobre la misma célula productora se llamaba autócrino y cuando hacía de una célula que estaba cerca se llamaba parácrino? El sistema endocrino tiene la característica que el órgano diana suele estar lejos del lugar donde se secretó la hormona. En este dibujito que les puse acá están las 8 principales glándulas que nosotros vamos a ir viéndolas a lo largo de toda la fisiología endocrina, ¿sí? ¿Qué tenemos en la figura 1 o qué es lo que le intenté marcar? La glándula, ¿cuál? ¿Se acuerdan? La que vimos en neuro. No, no se confundan con esta otra. Esta es Pineal. la glándula pineal, ¿sí? La vamos a ver justamente en esta clase también. Es una glandulita que tiene una historia re interesante. Los egipcios la consideraban un tercer ojo y era la que secretaba la melatonina, ¿sí? Íntimamente relacionada con el sueño, con el ciclo de sueño y vigilia. Tenemos a la glándula pituitaria, ¿sí? O la hipófisis, que es la madre de todas las glándulas. ¿Por qué? Porque van a secretar hormonas que van a regular a otras glándulas para que secreten sus hormonas. Tenemos después a la tiroides, tenemos esta estructura que ven acá, es el timo. Ustedes dirán, ¿el timo como glándula endocrina? Sí. El timo secreta dos hormonas, la principal se llama timoglobulina, que regula el sistema inmunitario. Tenemos a la suprarrenal, al páncreas, a las glándulas claramente gonadales en ovario en la mujer y testículo en el hombre. ¿Qué quiero que se lleven de esto? Que si bien estas son las glándulas principales, existen otras glándulas que están en el cuerpo que por ahí uno no las considera tanto como una función glandular. ¿Qué ejemplo tenemos de esto? Si yo les digo endotelio, ¿el endotelio tiene alguna función endocrina? Sí, el endotelio, por ejemplo, libera un montón de sustancias que permiten regular el sistema endocrino. Por decirle algunas sustancias, por ejemplo, permite liberar serotonina, que era una de las glándulas, una de las hormonas que vamos a ver más adelante, que funcionaba como neuromodulador y neurotransmisor. Hola, ¿cómo están, chicos? También, por ejemplo, el endotelio liberaba sustancias para producir la vasoconstricción. El endotelio también libera óxido nítrico, ¿sí? Entonces también podemos considerar al endotelio como parte del sistema endocrino. Si yo les digo, por ejemplo, corazón como sistema endocrino, también es correcto porque ¿qué hormona liberaba el corazón? El corazón, ¿se acuerdan? Liberaba una hormona que se llamaba péptido natriurético auricular, ¿sí? Entonces, acuérdense que tenemos a estas glándulas principales, pero tenemos otras que están más esparciadas. ¿Y por qué les hago hincapié en esto? Porque el sistema endocrino no solamente está formado por grandes aglomerados de células que secretan hormonas, sino que muchas veces también hay células que están esparcidas por todo el cuerpo que pueden producir hormonas, es decir, glándulas unicelulares. Estas glándulas unicelulares forman parte de lo que se llama sistema neuroendocrino difuso.
o ex sistema PUT, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que existen celulitas que tienen íntima relación con el sistema nervioso. Algunas se agrupan y forman la glándula pineal, el hipotálamo y la neurohipófisis, ¿sí? El hipotálamo también funciona como glándula, como vamos a ver. Y también tenemos esas celulitas, como por ejemplo las células C que se encontraban dentro de la tiroides, que secretaban calcitonina, las células G del estómago, que también son glándulas, o sea, es una celulita sola que secreta una hormona. Entonces, células G que secretan gastrina, como las células, por ejemplo, que secretaban la secretina, la que secretaban la colecistoquinina, la motilina, etcétera, todo lo que ya vimos en el aparato gastrointestinal, todas esas también son glándulas, no se olviden. Esto nada más para completarle el esquema y que sepan que el sistema endocrino entonces, finalmente, como concepto final y pasando en limpio esta diapositiva, se va a dividir en glándulas endocrinas, que son estas 8 principales que les puse ahí, y glándulas neuroendocrinas, que pueden estar agrupadas y que corresponden a la neurohipófisis, el hipotálamo y la glándula pineal, o pueden estar esparcidas por todo el cuerpo, y son las que nombramos anteriormente, ¿sí? Las células que están en el aparato gastrointestinal, o por ejemplo, la celulita que está en el corazón, que era un miocardocito especializado que le da péptide natriurético auricular. Un ejemplo muy importante del sistema neuroendocrino que no les nombré está en el riñón, ¿sí? En el riñón existen celulitas que pueden liberar hormonas. ¿Se acuerdan de alguna? No de la suprarrenal, del riñón. Renina. Exactamente, las células yuctaglomerulares, ¿sí? Que podían liberar renina. Excelente. Y después tenemos otros ejemplos como la medulipina, etc. Muy bien. ¿Qué se tienen que rescatar de acá? Este cuadrito de acá abajo. ¿Cómo podemos empezar a hablar del sistema endocrino? Sabiendo que, como vieron en Bioki, las hormonas nosotros las podemos dividir en diferentes tipos según su estructura. Tenemos las hormonas que son más grandes, ¿sí? Que están hechas de proteínas, ¿sí? Son polipéptidos, es decir, son aglomeraciones de aminoácidos. ¿Qué característica tienen o por qué las dividimos? Porque según cómo sea la hormona, va a variar el receptor. Generalmente las hormonas que son proteicas son aquellas que van a encontrar sus receptores en las membranas celulares. Y estos son los ejemplos típicos que estudiamos en Bioki. Por ejemplo, las hormonas secretadas por el páncreas, la insulina o el glucagón, que iban y encontraban su receptor, ¿se acuerdan? De la cascada de la tirosinquinasa, bien en la membrana celular. El otro ejemplo es la paratiroides, que libera principalmente una hormona que es la paratormona, que también encuentra su receptor en la membrana celular, y todas las hormonas de la hipófisis van a ser proteicas, ¿sí? Acá está bueno tomarlo siempre como ejemplo, por ahí traten de acordarse 2 o 3 de cada uno de los grupos, acuérdense siempre de la insulina, que como la insulina es un péptido, es por eso que no podemos administrar insulina, en realidad ahora sí se puede, pero no se podía administrar insulina por vía oral porque se terminaba digiriendo. Tenemos las hormonas que son esteroides, que ¿qué característica tienen estas hormonas? Que son sintetizadas a partir del colesterol. Estas, por decirlo así, van a encontrar su receptor a nivel citoplasmático, es decir, como están hechas de lípidos, directamente pueden atravesar la membrana, cosa que las proteicas no, y de esa manera ya en el citoplasma encontrar su receptor, que era lo que generalmente después se unían y formaban dímeros como lo vieron en Bioki. ¿Qué ejemplo tenemos de esto? Las de la glándula suprarrenal, específicamente cortisol y aldosterona, por eso lo llamábamos mineralo y glucocorticoides, los del ovario, el estrógeno y la progesterona, las del testículo también, y las hormonas placentarias, que ustedes dirán cuáles son las hormonas placentarias, y principalmente es la gonadotrofina coriónica humana, entre otras que la vamos a ir viendo cuando veamos obstetricia, fisiología obstetricia. Y por último tenemos las hormonas aminoácidas que
claramente están compuestas de aminoácidos y que van a encontrar su receptor a nivel del núcleo celular, es decir, su mecanismo de acción se basaba en actuar sobre el núcleo y que generalmente éstas produzcan una función. Ejemplos típicos, las hormonas tiroides y las catecolaminas, ¿sí? Esto está cantadito. Nada más acuérdense que como son aminoácidos, las catecolaminas son aminoácidos. Adrenalina y noradrenalina. Nada más sepan que el sistema endocrino es un sistema que, al igual que el sistema nervioso autónomo, está íntimamente controlado y por lo tanto en un equilibrio inestable, ¿sí? Como lo definió bien en la década del 30 Walter Cannon. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema endocrino no es que todo el tiempo está quieto, no es que el páncreas siempre dice, bueno, voy a liberar la misma cantidad de insulina, que el riñón dice, bueno, voy a liberar la misma cantidad de renina, no. Constantemente el sistema endocrino está en un sistema de retroalimentación, ¿sí? Pero ¿a quién o con qué hormonas hablamos sobre todo de retroalimentación? Las que dependen de la hipófisis, ¿sí? La retroalimentación va a ser un mecanismo, que también lo conocemos como feedback, que se va a regular la necesidad hormonal. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner ejemplo la tiroides. Cada vez que una hormona esté en escasez, ¿sí? Su escasez va a estimular un aumento en la producción. En cambio, cuando esta hormona esté en exceso, ese mismo exceso de hormonas va a ir a los centros superiores, tanto al hipotálamo como a la hipófisis, y va a frenar en situaciones fisiológicas la producción de esta hormona. Entonces, decimos que el sistema endocrino es un equilibrio inestable que constantemente cambia y que posee un sistema de retroalimentación o feedback negativo para evitar la producción excesiva de hormonas y feedback positivo para estimular la producción de hormonas cuando ésta se encuentra en disminución, ¿sí? Muy bien. Empecemos hablando entonces de la primer glándula, el primer grupo hormonal, que yo les dije al comienzo que la consideramos como la madre de todas las hormonas, ¿sí? ¿Qué es la hipófisis? La hipófisis es esa glandulita que nosotros en Anato la estudiábamos como algo muy lejano que estaba apoyado sobre una estructura que era la silla turca. Esta glandulita, en realidad, si nosotros nos ponemos a ver, es una glándula que está compuesta por dos partes, ¿sí? Tiene un lóbulo anterior, que lo denominamos adenohipófisis, y tiene un lóbulo posterior que la denominamos neurohipófisis. ¿A qué viene esta división? Que tienen orígenes diferentes, ¿sí? La adenohipófisis viene de la bolsa de Rathke, mientras que la neurohipófisis es directamente una evaginación del hipotálamo. Y esto que le acabo de decir es fundamental. La neurohipófisis no es más que una extensión del hipotálamo, es decir, de una estructura del sistema nervioso. Y la adenohipófisis, en cambio, es por sí una glándula. ¿Qué tenemos que saber de esto? Este dibujito lo tomé del libro de Eloy, así que tal cual como lo ven acá, lo van a encontrar. Y tal cual es lo que le explica. El lóbulo anterior, chicos, o adenohipófisis, tiene tres partes. La pars tuberalis, ¿sí? Que es esta estructura que envuelve al infundíbulo, que también se denomina como tallo. La pars distalis, que sin duda es la más importante en el ser humano, es la que más cantidad de células contiene, y la pars intermedia, que está en el límite entre el lóbulo anterior y el lóbulo posterior, que es la que menos desarrollada está en el ser humano, pero muy desarrollada en, por ejemplo, las vacas. En cambio, la neurohipófisis se va a dividir en dos, en la pars nervosa y en el infundíbulo o tallo. Sin dudas, es como que yo les diga, la pars nervosa, esta bolsita que está acá, y el tallo es lo que lo va a conectar con la estructura que está arriba, ¿cuál es la estructura que está arriba de la hipófisis, además del tercer ventrículo, ¿sí? Pero hay una estructura arriba que es como que está en íntima conexión con la hipófisis. ¿Se acuerdan cuál es? El hipotálamo. Exactamente, el hipotálamo, que también lo consideramos como una glándula. Y esa continuación se da por el infundíbulo o tallo hipofisario. ¿Sí? Muy bien.
¿Alguna pregunta respecto a esta clasificación? ¿Alguien se perdió? ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Bien. ¿Qué podemos decir de la neurohipófisis? Y fíjense este dibujito que parece re pedorro, pero está bueno. Esto es posterior, esto es anterior, esto es todo hipófisis y esto es hipotálamo. La neurohipófisis no es más que un montón de celulitas de sostén. Todas las células de sostén del sistema nervioso lo llamábamos células gliales, ¿se acuerdan? Bueno, estas células de sostén que están en la neurohipófisis, que la constituyen, se denominan pituicitos. Son células gliales, es decir, son solamente células de sostén. ¿Pero para sostener qué? Para sostener los axones que provienen de los somas del hipotálamo. Entonces, la neurohipófisis como una vía de paso. Dijimos que era una evaginación del hipotálamo, entonces solamente va a contener a los axones que vienen del hipotálamo. Pero específicamente viene de dos núcleos, viene de varios, ¿sí? Pero para entenderlo a esta instancia solamente vamos a decir que de dos, que son del núcleo supraóptico y del núcleo paraventricular. ¿Cómo lo traducimos? Las neuronas del núcleo supraóptico, es decir, los somas, y del paraventricular, van a sintetizar hormonas que van a viajar por el soma y a nivel de la neurohipófisis van a ser vertidos al sistema sanguíneo y van a viajar por la sangre hasta su órgano diana. Secretan dos hormonas, ¿sí? Que son la ADH y la oxitocina. La mnemotecnia que usamos es SAPO. ¿Por qué? Porque principalmente el núcleo supraóptico sintetiza ADH y principalmente el núcleo paraventricular sintetiza oxitocina. Ambos núcleos pueden sintetizar las dos, eso queda claro, pero mayoritariamente el supraóptico ADH y el paraventricular oxitocina. Además, una característica es que estos gránulos que se secretan pueden guardarse en unas evaginaciones acá, que los voy a mostrar después en una imagen más linda, que se llaman cuerpos de Herring, ¿sí? Entonces, como que si no se ocupan, se degradan. ¿Por qué? Porque si esto está produciendo todo el tiempo, no puede decir, che, hice más, hice más, hice más, y mandar al cuerpo, porque por ahí el cuerpo no lo necesita. Entonces tiene este mecanismo para guardarlo. Este dibujito que está buenísimo, fíjense, esto sería el soma celular que está en el hipotálamo, esto serían las fibras que están como cubiertas, por decirlo así, o sostenidas por los pituicitos, y este es el cuerpo de Herring, donde se guardarían estos gránulos que contienen a las hormonas preformadas. Y fíjense cómo los somas celulares tienen conexiones con otras neuronas, como es típico del sistema nervioso. Tenemos que saber que la ADH es la misma ADH que nosotros veíamos cuando hablábamos del sistema renal, ¿sí? Era esa hormona que se iba al túbulo colector, al túbulo contorneado distal, sí, el túbulo colector, y que producía la reabsorción de agua. Entonces, ¿cuál es el estímulo para que se libere esta ADH? El principal es la osmolaridad alta de la sangre, que es directamente sensado por el hipotálamo. Y el otro era, ¿se acuerdan cuál? El otro estímulo era una hormona también, ¿sí? Una sustancia que venía acá y decía, liberate ADH. La angiotensina 2. Muy bien. Y la oxitocina, en cambio, es la otra hormona. ¿Qué es lo que va a hacer? La oxitocina, por un lado, va a ir a los alvéolos mamarios, ¿sí? Lo que vimos en esto, que eran como esas estructuras finales de la glándula mamaria, y va a producir la contracción de las células mioepiteliales. Y acá hay una aclaración. La oxitocina no produce la leche materna. La oxitocina produce la contracción para que la leche salga. Esta liberación brusca de oxitocina se produce generalmente con la primera succión del bebé. Cuando el bebé nace, el bebé succiona el pezón de la madre, se genera un reflejo que va hacia el hipotálamo y como reflejo se libera oxitocina y este contrae y la leche sale. Por otro lado, también así como produce la contracción de las células mioepiteliales, también produce la contracción del útero durante el parto, y esto está buenísimo que lo sepan,
porque a mayor cantidad de oxitocina, mayor contracción del útero y por lo tanto mayor es el trabajo de parto. ¿A qué voy con esto? Que esto lo van a ver por el resto de su vida. Cada vez que ustedes quieran frenar una amenaza de parto, ¿qué hacen? Le dan un fármaco que inhibe la oxitocina. Y también se libera durante las relaciones sexuales y favorece el placer, ¿sí? Favorece el placer durante las relaciones sexuales y produce una contracción del útero, pero es más que nada de las regiones inferiores, que generan como una fuerza de succión o de vacío que permiten que los espermatozoides vayan subiendo, como que succionan los espermatozoides y los retiene para promover la fecundación. Entonces, ¿quedó claro la diferencia entre la neurohipófisis con la adeno? La neuro es una vía de paso nomás. Tienen unas células, se llaman pituicitos, pero que son de sostén nomás para los axones, que son los que transportan verdaderamente las hormonas que vienen del hipotálamo. Por eso, hipotálamo igual a glándula. La adenohipófisis, en cambio, fíjense la diferencia. Vienen axones del hipotálamo y le estimulan a células de la adenohipófisis y estas células liberan el contenido, ¿sí? Pero acá sí hay verdaderamente un montón de células que son las que sintetizan hormonas. Existen diferentes tipos de células y cada una está especializada en secretar algún tipo de hormona en particular. Por ejemplo, hay células que se llaman somatotropas que van a secretar somatotropina u hormona del crecimiento. Otras se llaman adenocorticotropas que van a sintetizar ACTH o adenocorticotropina. Lo que le estoy poniendo adelante es la abreviación. Otras van a secretar TSH y se llaman tirotropas, que van a secretar lo que se denomina tirotropina o hormona estimulante de la tiroides. Otras sintetizan, se llaman melanotropas y sintetizan melanocito estimulante, una hormona que estimula la coloración oscura de la piel. Otras, la FSH, que es la folículo estimulante, y la LH, que van a actuar a nivel del ovario y del testículo, como lo vamos a ver más adelante. Y por último tenemos las prolactotropas, que son las que sintetizan prolactina. La prolactina, ténganla como que es la prima de la oxitocina. También estimula, entre otras cientos de funciones que tiene, la producción de leche. Entonces, ¿quién estimula la producción de leche? Prolactina. ¿Quién estimula que la leche salga? La oxitocina. Estas dos entonces actúan en los testículos y en los ovarios. Esta estimula la piel. La TSH estimula que la tiroides forme hormonas tiroides. La ACTH, esto no es nombre, va a ir hacia la glándula suprarrenal y le va a decir, libera, vamos a ver qué ahora, y la somatotropina libera la hormona del crecimiento, ¿sí? ¿Qué pasa con el parénquima? Si nosotros agarramos la adenohipófisis, que tiene, a ver, parte 1000, esto que le voy a decir, tiene células realmente productoras de hormonas, a diferencia de la neuro, tiene diferentes tipos de células. Yo agarro, secciono la hipófisis, agarro la parte anterior nomás, y tiño con colorantes ácidos y básicos. ¿Qué voy a encontrar? Voy a encontrar que la mitad no se tiñe, y la otra mitad sí se tiñe. Las que no se tiñen se denominan cromófobas. Están, yo los dibujé acá de un colorcito más como blanquito, como que no se tiñó, y el resto sí se tiñó. Las que se tiñeron con colorantes ácidos se llaman acidófilas, y las que se tiñeron con colorantes básicos se denominan basófilas, ¿sí? Que están en un colorcito azul. Entonces, como resumen, tenemos que saber que del total de las células de la adenohipófisis, y esto es algo que el doctor Loy hace hincapié, aunque parezca re engorroso y parezca que no tiene sentido, estudienlo, no es tan difícil, 50-50, y el 50 que se tiñe le dividen en dos. De ese 50%, es decir, del 100% de las que se tiñe, a ver, del 100% la mitad se tiñe, la mitad no. A su vez, de todas esas, el 40% son acidófilas y el 10% nomás de todas son basófilas, ¿sí? Entonces, hay mayor cantidad de células
acidófilas que basófilas. Cada una de las células va, como dijimos, a relacionarse con un tipo de producción. Como memotecnia, sepan que las que producen prolactina y las que producen somatotropina, es decir, la hormona de crecimiento, son las únicas acidófilas, ¿sí? Que eran las del 40%. Todas las otras son basófilas, ¿sí? Las que producen TSH, ACTH, LH y FSH, y las que producen miocito estimulante. Entonces, 50% no se tiñen, 10% se tiñen y son basófilas, y son todas menos las lactotropas y las somatotropas, y el 40% se tiñen con colorantes ácidos y corresponden a las lactotropas y somatotropas. ¿Qué me habían preguntado en su momento? Que me dijo el doctor, ¿qué pasa si tenés un tumor que yo veo que tiene células acidófilas? ¿Qué te parece que puede secretar ese tumor? ¿Sí? Y la respuesta era o somatotropina o lactoprolactina. Nada más que acuérdense el porcentaje, háganse un cuadrito, la verdad que parece engorroso, pero cuando lo pasas en limpio es más fácil. ¿Con qué esto nada más para cerrarles la idea? No hace falta que lo sepan, las tinciones que se usan para tener esta imagen son naranja G, azocarmín y azul anilina. Hoy en día, en realidad, lo que se hace es inmunohistoquímica, como lo vieron en esto. Vos marcas un anticuerpo y te dice qué tipo de célula es. Muy bien. ¿Alguna pregunta de esto? Esto de los porcentajes, no hace falta que lo sepan, ¿sí? Sepan que las que están en mayor cantidad son las que producen la hormona de crecimiento. Bien, y a esto iba. Cada una de las hormonas, ¿sí? Fíjense, acá están las células que producen las hormonas, lactotropas y todo lo que se les ocurra. Ellas están rodeadas por un plexo que se llama plexo porta hipofisiario. ¿Por qué plexo porta hipofisiario? Porque se forma un sistema porta. ¿Qué era un sistema porta? Era dos plexos unidos por un vaso entre medio. ¿Y cómo sería el sistema porta hipofisiario? Viene la arteria hipofisaria superior e inferior. ¿Y qué hace? Forma un primer plexo a nivel del hipotálamo, donde estaban estas neuronas. Después se forman dos vasos que vuelven a formarse un plexo a nivel de la adenohipófisis. Esto es adeno, ¿sí? Y después sale. Entonces, la adenohipófisis, que tiene las células capaces de producir sus propias glándulas, depende de factores hipotalámicos que son estimulatorios o inhibitorios, ¿sí? Estos factores van a decir, liberate más vos y liberate más vos. Por ejemplo, hay un factor que estimula la liberación de FSH. Ese factor es liberado por neuronas del hipotálamo. Vienen al plexo primario, pasan al plexo secundario y ahí le estimulan a las células que producen TSH. Y ahora estas liberan TSH que sigue en la circulación y se va a la sangre a la circulación general, ¿sí? De esta manera funciona el sistema porta hipofisario. Y este es un cuadrito en el cual les muestro cuáles son los factores que estimulan o que también inhiben a las células de la adenohipófisis. Por ejemplo, la FSH, para poder liberarse por las células folículo estimulantes, tienen un factor de estimulación que se llama GNRH de gonadoliberina, es decir, de la forma en la cual la pueden abreviar es GNRH. La LH, en cambio, también depende del mismo factor, que es el gen RH porque es estimulatorio, gonadoliberina. O, más fácil, chicos, digan, la FSH y la LH, producidas por las gonadotropas de la adenohipófisis, dependen de la gonadoliberina, que es un péptido estimulatorio liberado por el hipotálamo. No tienen un péptido que le inhibe, es decir, solamente se producen si le estimulan. Entonces, células
gonadotropas que liberan FSH y LH dependen de la gonadoliberina que son liberadas por las neuronas del hipotálamo. ¿Sí? ¿Se va a cortar? Si se corta, volvemos a entrar con el mismo. Después, la hormona de crecimiento o somatotropina es estimulada por la somatoliberina del hipotálamo e inhibida por la somatostatina. Este sí tiene factor inhibitorio. La melanocitoestimulante no tiene factor inhibitorio y las células, por lo tanto, secretan melanocitoestimulante ante la presencia de la melanoliberina. La TSH, que actúa sobre la tiroides, se sintetiza por las células tirotropas cuando el hipotálamo libera la TRH. Esto se van a cansar de escuchar. TRH estimula la TSH y la TSH la tiroides. Por último, la prolactina tiene muchos factores inhibitorios, el más importante es la dopamina, y no tiene un factor estimulatorio propio como las otras. Depende del TRH, que era la tiroliberina, del VIP, que lo vimos en gastro, péptido inhibidor vasoactivo, y también depende de la oxitocina. Y por último, la ACTH depende de la corticoliberina. ¿Sí? Muy bien, volvemos a entrar